Parte 1. La campana de la escuela acababa de sonar cuando ocurrió algo que Valeria jamás olvidaría. En el patio, frente a todos sus compañeros, dos coches se detuvieron al mismo tiempo. En uno venía su madre, en el otro su padre. El murmullo de los niños se apagó de golpe, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Su madre salió primero, con pasos firmes y la mirada fija. Su padre bajó despacio, pero en sus ojos había un fuego contenido. En cuestión de segundos, el silencio del patio se convirtió en un escenario donde cada palabra pesaba más que un grito. «Valeria viene conmigo», dijo su madre, aferrándola del brazo con fuerza. No respondió él, con voz baja pero firme. Algún día ella decidirá dónde quiere estar. Los amigos de Valeria miraban sin entender, algunos incluso reían nerviosos. Para ella, en cambio, aquel instante fue como si el suelo se hubiera abierto en dos. Una parte tiraba hacia su madre, la otra hacia su padre, y en medio estaba ella, con apenas 12 años, sintiendo que el mundo entero la observaba. Esa tarde, mientras regresaba a casa con su madre y su nuevo esposo Tomás, Valeria no dejaba de pensar en aquella frase: algún día ella decidirá. En ese hogar lleno de reglas, donde las sonrisas parecían contadas y las risas un lujo, la idea de elegir por sí misma se convirtió en un secreto escondido en su corazón. Pasaron meses. Los domingos con su padre eran la única ventana a otra vida. Él la escuchaba, le preguntaba por sus dibujos, por sus sueños. Una tarde, al despedirse, la abrazó y le dio un beso en la mejilla. Algo tan simple, tan natural, pero que a Valeria le pareció un recordatorio de que aún existía un lugar donde podía respirar. Esa noche, sola en su cuarto, susurró para sí: «Yo me iré de aquí, tarde o temprano me iré». Y mientras apagaba la luz, una certeza la mantenía despierta. Ese día llegaría más pronto de lo que imaginaba. Parte 2. La tensión en casa de su madre crecía como una cuerda que se estira demasiado y amenaza con romperse. Valeria tenía 15 años y cada discusión parecía repetirse como un eco insoportable. Su madre le exigía disciplina, buenas notas, obediencia. Tomás imponía reglas frías, como si la vida fuera una lista interminable de normas. Una noche, tras una pelea más fuerte de lo habitual, su padre tocó la puerta. Valeria lo escuchó discutir con su madre en la sala. No eran gritos, pero las palabras tenían filo. Finalmente, ella aceptó. «Está bien, que viva contigo, pero luego no vengas a quejarte». Pocos días después, Valeria se encontró en la avenida Reforma, en pleno corazón de Ciudad de México. Los coches rugían, la gente caminaba rápido y ella sentía que respiraba otro aire. El departamento de su padre era pequeño pero luminoso, con ventanas enormes por donde entraba el bullicio de la ciudad. Su habitación era sencilla: una cama, un escritorio, paredes en blanco. Pero para Valeria era más que suficiente. Era su espacio, su refugio. Allí conoció a Elena, la nueva pareja de su padre, una mujer cálida, de voz tranquila y sonrisa genuina. Desde el primer día, Valeria notó que Elena no intentaba sustituir nada ni a nadie, simplemente estaba, escuchaba, enseñaba. Con ella aprendió a preparar tortillas caseras, a organizar su tiempo, incluso a moverse por la ciudad sin miedo. Durante meses, Valeria sintió que había encontrado por fin un hogar. Con su padre conversaba de sueños, con Elena reía y aprendía. Todo parecía encajar. Sin embargo, una tarde, al llegar antes de lo habitual, escuchó voces tras la puerta del salón. «No podemos seguir así», dijo Elena, con un tono que Valeria no había escuchado nunca. «Dame tiempo, por favor», respondió su padre. Ella se quedó quieta, conteniendo la respiración. No entendía del todo,
pero en esa pausa cargada de tensión percibió que algo se movía bajo la superficie. Cerró la puerta de su cuarto en silencio. Y por primera vez, en ese lugar que empezaba a llamar hogar, sintió un leve temblor de inseguridad. Parte 3. Los años pasaron y la presencia de Elena se convirtió en un pilar para Valeria. Más que una figura materna, era alguien que la trataba como igual, que la empujaba a confiar en sí misma. Cuando las cosas en la escuela se complicaban, Elena estaba ahí con un café caliente y frases sencillas que parecían tener la respuesta a todo. Una tarde, Valeria llegó agotada de clases. Encontró a Elena en la cocina, distraída, con los ojos cansados. Se acercó y la abrazó sin decir nada. Elena sonrió, acarició su cabello y le dio un beso en la mejilla. Fue un gesto rápido, natural, pero a Valeria le provocó un vuelco extraño en el pecho. No supo cómo reaccionar. Se apartó. Fingió buscar un vaso de agua, aunque por dentro le temblaban las manos. Pocos días después, la noticia cayó como un jarro de agua fría. Elena había sido aceptada en una beca internacional y debía irse. La decisión estaba tomada. No había vuelta atrás. Su padre no ocultaba la incomodidad, pero lo aceptaba. Valeria, en cambio, sentía que el suelo se movía bajo sus pies. La víspera de su partida, Elena la llamó a su cuarto. Le entregó un sobre pequeño, cerrado. No lo abras todavía. Hazlo cuando de verdad lo necesites. Valeria lo guardó en su cajón, prometiéndose no tocarlo. Esa noche durmió mal, con la sensación de que algo importante se rompía en silencio. Con la ausencia de Elena, la rutina cambió radicalmente. Su padre se volvió más exigente, más rígido, como si la disciplina fuera un escudo contra la soledad. Valeria se encontró atrapada entre estudios, responsabilidades y la constante expectativa de no fallar. En medio de esa tensión, comenzó a sentirse sola como nunca antes. El departamento, que antes estaba lleno de conversaciones y risas, ahora parecía un lugar demasiado grande, demasiado frío. Una mañana, al abrir el cajón, vio el sobre esperándola. No lo abrió. Cerró con rapidez, como si temiera que su contenido cambiara algo que aún no estaba lista para enfrentar. Y en ese gesto quedó atrapada una pregunta silenciosa. ¿Qué pasaría cuando decidiera leerlo? Parte 4. La ausencia de Elena dejó un vacío que nadie quiso nombrar. Valeria, con 17 años ya cumplidos, sentía que el departamento había perdido su ritmo natural. Su padre llenaba los silencios con preguntas sobre calificaciones, planes de universidad, horarios de estudio. Pero, detrás de su severidad, ella percibía algo más: miedo a perder el control. Una tarde de lluvia, mientras repasaba apuntes en la mesa del comedor, escuchó a su padre murmurar: «Tú eres todo lo que tengo». Valeria levantó la mirada, sorprendida. No supo qué contestar. Ese todo sonaba más como una carga que como un halago. Con el tiempo, las diferencias entre ellos comenzaron a crecer. Cuando Valeria hablaba de estudiar diseño gráfico en Barcelona, él respondía con frases como: «Eso no te dará estabilidad, no desperdicies tu talento, quédate cerca». Cada discusión terminaba con un portazo, y cada portazo con una larga noche de insomnio. En la escuela, Valeria se refugió en nuevos amigos. Descubrió cafés en Coyoacán, murales escondidos en las calles de la Roma, pequeños conciertos improvisados en terrazas. Allí sentía que podía respirar sin ser observada, pero cada regreso al departamento era volver a un espacio donde la libertad parecía un lujo prestado. Un día, al salir de clases, un compañero la acompañó a casa. Rieron tanto en el trayecto que olvidó por un momento la tensión que la esperaba. Frente al edificio, él se detuvo, la miró con seriedad y, antes de despedirse, se inclinó para darle un beso. Fue breve, casi torpe,
pero suficiente para encender un torbellino de preguntas en Valeria. Al entrar al departamento, su padre estaba sentado en el sofá. La observó en silencio, como si hubiera visto algo en su expresión. No dijo nada, solo un gesto, la ceja arqueada, la mirada prolongada. Esa noche, Valeria entendió que su mundo estaba a punto de cambiar, aunque todavía no sabía de qué manera. Parte 5. El último año de preparatoria llegó con un vértigo inesperado. Valeria sentía que todo se movía demasiado rápido. Las solicitudes universitarias, los exámenes finales, las conversaciones de sus amigos que soñaban con salir de la ciudad. Ella, en cambio, se debatía entre la necesidad de volar y la responsabilidad de quedarse. Su padre se mostraba cada vez más insistente. Quería que estudiara en la UNAM cerca de casa. Ella evitaba la confrontación, pero en su interior crecía la certeza de que, si no salía, terminaría asfixiada. Un día, mientras caminaba sola por el centro, vio un letrero en una agencia de viajes. Becas en el extranjero. Asesoría gratuita. Entró casi sin pensarlo. Salió con un folleto en la mano y una idea fija. Barcelona. Esa noche escondió los papeles en su mochila, como si guardara un secreto peligroso. Las tensiones aumentaron. Su padre le revisaba horarios, le preguntaba a qué hora volvía, quiénes eran sus amigos. Valeria comenzó a sentir que cada movimiento era observado, cada decisión cuestionada. La ciudad, que antes le parecía infinita, ahora se reducía a un mapa de lugares vigilados. Un viernes cualquiera, decidió quedarse en casa de una amiga. Llamó a su padre, le dijo que estudiaría en grupo. Él aceptó, pero su tono dejaba entrever un descontento difícil de disimular. Esa noche, en el balcón del departamento de su amiga, Valeria habló en voz baja. Tengo que irme. No sé cómo, pero tengo que hacerlo. El viento arrastró sus palabras, como si fueran un secreto compartido con la ciudad misma. Al regresar al día siguiente, encontró sobre su escritorio una carta abierta. Era el folleto de la beca, con anotaciones de su padre en los márgenes. Valeria lo miró a los ojos. No hubo gritos, solo un silencio denso, de esos que anuncian un punto sin retorno. Y en ese silencio, comprendió que el reloj había empezado a correr. Parte 6. La mañana del examen final amaneció gris. Valeria, con los ojos hinchados por no haber dormido, se vistió en silencio. En el bolsillo llevaba algo que había evitado durante años: el sobre que Elena le había entregado antes de partir. Por primera vez, sintió que había llegado el momento. En el metro, rodeada de desconocidos, lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una hoja doblada y una foto de las tres. Elena, su padre y ella, sonriendo en una comida cualquiera. La carta era breve. Valeria, un hogar no siempre es un lugar fijo. Es lo que llevas contigo cuando aprendes a confiar en ti. Pase lo que pase, recuerda, no tienes que quedarte donde no puedas crecer. Eres más fuerte de lo que imaginas. Las palabras le atravesaron como un rayo. No había reproches, no había culpas, solo un recordatorio. Su vida le pertenecía. Ese mismo día, tras el examen, Valeria regresó a casa. Encontró a su padre en la cocina. Lo miró con una calma que no había sentido nunca, y dijo: «Papá, me voy a Barcelona». Él la observó en silencio. Parecía a punto de responder, pero no lo hizo. En lugar de eso, asintió levemente, como si entendiera que ya no podía retenerla. Valeria se encerró en su cuarto y dejó la carta sobre el escritorio, a la vista. Esa noche no lloró. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió antes de dormir, porque comprendió que el verdadero final no era huir ni quedarse, sino aceptar que la historia que había vivido con todos sus silencios, besos fugaces y ausencias, era, al fin, solo el inicio de otra mucho más grande.